Shalom, buenas noches, buenas tardes, buenos días. A la hora que usted esté viendo este video, estamos contentos de estar una semana más en este estudio de conceptos del primer siglo para poder entender mejor la escritura. La semana pasada estábamos viendo acerca de lo que era patronaje y clientela. Hoy vamos a hablar acerca del concepto de la familia. Y esto es importante porque la Biblia gira en relación a lo que es una relación entre familia. Y cuando no entendemos muchas de estas cositas, no podemos ver claramente algunos de los conceptos de los que estaban hablando, especialmente Pablo, que está hablando en el concepto de la familia, o el mismo Yeshua en el capítulo 1 del libro de Juan, cuando él dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Después Pablo habla en Efesios que somos parte de la familia de Dios. Pero entonces tenemos que ver cómo era la cosmovisión de estos discípulos, de estas personas en cuanto a la familia. Así es que el objetivo de esta clase, el objetivo de este día es entender un poquito cómo era la cosmovisión de la relación de una familia en el antiguo mundo y también lo que es el mundo greco-romano. Y así cada vez que veamos la relación de que ahora somos adoptados en la familia de Dios, ahora somos parte de la familia de Dios, podamos entender cuál era el lenguaje y qué era lo que implicaba, porque es un lenguaje legal. Así es que si nosotros leemos, se fue la pantalla equivocada, también la equivocada, también la equivocada. Ok, ahora sí. Déjeme aseguro que está bien. Ok, ahora sí ya está viendo. Dice aquí: la forma y el significado de la familia en el mundo antiguo. Por cierto, este librito, Backgrounds of Early Christianity, este librito de aquí, de Ferguson, vamos a leer un poquito aquí porque habla de acerca de matrimonio y familia. Vamos a usar también el mundo grecorromano. Este está en inglés. El mundo grecorromano de la era del Nuevo Testamento, de Jeffers James. La traducción en español que hicimos es esta que tengo aquí, es la que vamos a estar leyendo. Capítulo 12, la familia, la mujer y la educación. Y también que es Pablo en el mundo grecorromano. Estaba viendo qué tiene aquí. También tiene un artículo, pero no lo vamos a estar viendo. Aquí está hablando de matrimonio, divorcio, el pater familias. Está hablando acerca del pater familia, y esto es importante, lo del pater familia, pero creo que ese no lo vamos a tocar. También dentro de lo que es aquí vamos a ver varias notitas. Por ejemplo, esta notita, ahorita que la leamos nos vamos a dar cuenta que si vamos al final de la notita, de lo que vamos a estar leyendo, vamos a ver que hay varios recursos. Algunos de ellos están aquí, el link para descargarlo, que si yo voy a ese link, lo que va a provocar es que me va a llevar a lo que literalmente es el artículo. Este tiene 126 páginas: el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Si yo voy a lo que es la familia en estructuras elementales del parentesco, también no se encuentra ahí, no está el link está la educación familiar, la familia. Aquí está la revista, que algunas de ellas hay que comprarlas, así es que no todas van a salir gratis. Pero para que vea que aquí está la familia, la antigua Mesopotamia. Y aquí está el artículo, es de Joshua Mark, familia en la antigua Mesopotamia. Está en español, así es que muchas de estas cositas las vamos a leer, pero le estoy presentando de dónde salen los recursos que estamos viendo. Y después, si vamos a la siguiente notita que vamos a leer también, que tiene que ver con la conexión de la familia en el mundo greco-romano, la conexión entre familia y los dioses en el mundo greco-romano. Ahorita que la leamos, toda esta información, nos vamos a dar cuenta de que está aquí estos libros. Parker Robert, Politeísmo. De hecho son 1, 2, 3, 4. Esto tengo que arreglarlo, porque ahorita que lo leamos
porque si no me equivoco, ahorita que lo leamos lo voy a arreglar. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a empezar a leer. Vamos a empezar a leer lo que es esta parte. Deme un momentito, deme un momentito. Ok, ahora sí. Entonces, si empezamos a leer en esta parte la forma y el significado de las familias en el mundo antiguo, nos vamos a dar cuenta de que me dejó de funcionar el mouse. Ok, aquí funcionó. La experiencia de la familia es un fenómeno humano universal, ya que sin algún tipo de grupo social comprometido con su supervivencia, un niño humano muere. ¿Qué significaba la familia para los primeros lectores de los escritos del primer siglo o el Nuevo Testamento? ¿Cuáles eran para ellos los supuestos, las funciones y los valores asociados a la familia o al hogar? ¿Y cómo los autores de los escritos del primer siglo partieron de estos supuestos básicos o los reformularon? La familia, de origen de una persona, establecía su lugar en el mundo, tanto en términos de autopercepción como de percepción de los demás. La reputación familiar era el punto de partida de la propia reputación del individuo. Los israelitas prestaban gran atención a la conservación del linaje, ya que sin un pedigrí sólido, el lugar y los privilegios de una persona dentro de Israel corrían peligro. Ambos testamentos registran información genealógica importante sobre individuos concretos. Las genealogías pueden utilizarse para establecer la legitimidad de las afirmaciones hechas sobre o por una persona, como la genealogía de Mateo, de Yeshua, que establece la condición de Yeshua como heredero de las promesas dadas a David y Abraham. Mostrar el honor colectivo encarnado en la generación actual o establecer relaciones entre personas o naciones. Los oradores comenzaban sus elogios a un individuo alabando a sus ilustres antepasados y antepasados inmediatos. La reputación de la familia de origen establece las expectativas sobre cómo sería la progenie, si noble o vergonzosa, virtuosa o fiable, o ruin y poco fiable. La reputación del padre se convierte en el punto de partida de la reputación de los hijos. Si vienen de un padre bueno y fiable, se da por hecho que serán buenos y fiables a menos que demuestren lo contrario. Si por el contrario, un padre caído en desgracia es un legado difícil de superar. Por ejemplo, Eclesiástico. Al padre impío lo maldicen sus hijos, porque por culpa suya son deshonrados. Aquí estábamos viendo que por la culpa de un padre, los hijos eran deshonrados también. Los insultos, entonces, como ahora, suelen implicar la sugerencia de que un hijo es ilegítimo, hijo de algo poco halagueño, como bastardo de víboras, Mateo 3:7, Mateo 12:34, Mateo 23:33, o descendientes de gente chusca, como asesinos, Mateo 23:31 al 32, que actuarán con los mismos vicios de sus antepasados. Fíjense, Mateo 31 y 32. Y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que das testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Ahora va a empezar a hacer sentido por qué Yeshua utiliza estas palabras y les dice a ellos que son serpientes, camada de víboras. Por tanto, mirad, yo os envío profetas y sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Los descendientes aquí que actuarán con los mismos vicios que sus antepasados. Solo está diciendo que ellos iban a actuar igual que sus padres que mataron a los profetas. Si alguien actuaba de un modo que se consideraba incompatible con la reputación y la ubicación social de su familia de origen, el público en general podía reaccionar negativamente. En los evangelios, a menudo se consideraba que el grupo de parentesco natural de Yeshua contradice cualquier posible afirmación de que sea el Mesías.
El hecho de que sea el hijo de un carpintero, cuya familia está bien integrada en la vida de una pequeña aldea. La semana pasada vimos hace 2 semanas vimos lo que era carpintero en su contexto. Parece desmentir cualquier pretensión de que sea un maestro, por no hablar del ungido de Dios. Su ubicación en la cultura de Judea resulta problemática para la aceptación de su mensaje. Así es que, ya que leí esto, vamos a leer esta notita de aquí. Y como le dije nuevamente, aquí están todos los recursos que salen de esta información que vamos a leer. Los recursos son todos estos: Engels, Friend, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, a la familia en estructuras elementales del parentesco, la educación familiar en la familia del pasado, presente y futuro, familias en el viejo y el nuevo mundo, la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, y este último, la familia en la antigua Mesopotamia. Así que vamos a leer el resumen de esos recursos. La forma y el significado de la familia en el mundo antiguo. La familia en el mundo antiguo tenía una estructura y un significado profundamente arraigados en los contextos sociales, religiosos, económicos y políticos de la época. A diferencia de la nación moderna de la familia, es por eso que muchas veces no entendemos, porque la familia en el mundo antiguo es un poco diferente al concepto de la familia que tenemos hoy en día. Y por eso cuando decimos somos parte de la familia de Dios, sí, pero si lo vemos del concepto familiar tradicional del 2025, del siglo XXI, nos vamos a perder mucha esencia de lo que realmente era una familia en el tiempo en el cual se está escribiendo la Biblia y la audiencia está entendiendo lo que es ser parte de la familia de Dios. Así es que dice aquí, la familia antigua tenía una estructura y un significado profundamente arraigados en los contextos sociales, religiosos, económicos y políticos de la época. A diferencia de la nación moderna de la familia, que está basada principalmente en relaciones emocionales y nucleares. La familia antigua se entendía como una unidad colectiva con propósitos más amplios que trascendían los lazos afectivos. Su forma y función eran fundamentales para la organización y supervivencia de las comunidades. La estructura de la familia en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, la familia era una institución jerárquica y patriarcal. Era liderada por un patriarca, generalmente encabezada por un padre, que era el líder masculino, el padre, y por eso el derecho de primogenitura era tan importante, porque cuando el padre moría, ahora el hijo, el primogénito, recibía una doble porción. No quiere decir que a veces malentendemos porque creemos que todos los bienes del padre se le quedaban al primogénito, pero realmente la Biblia establece que se le daba doble porción. Eso quiere decir que muchas veces hemos malentendido esta parte. ¿Cómo funcionaba? Ejemplo, si un padre tenía 2 hijos, como en el caso de Jacob, que tenía a Esaú, el caso de Isaac, que tenía a Esaú y a Jacob. Si él tenía 2 hijos, tenía que dividir su herencia en tres partes. 2 partes se le daban al primogénito, al que cargaba la primogenitura, y una parte se le daba al otro hijo. Así funcionaba. Por eso se le llama la doble porción, porque se le daba el doble de cantidad, porque ahora este primogénito se suponía que necesitaba los bienes para ahora ser el líder de la familia y poder suplir las necesidades, y debía tener la capacidad para dirigirlos como el nuevo líder del hogar. Por eso, en la parábola de Yeshua del hijo pródigo, vemos que el hijo menor pide la parte de su herencia. Pero si había un hijo mayor y era el hijo primogénito, y si la herencia se le hubieran dado toda al hijo primogénito, entonces el hijo menor no hubiera tenido nada que pedir. Pero lo vemos claramente que él dice, dame mi parte de la herencia. Eso quiere decir que en este caso, en el caso del hijo pródigo, la herencia se tuvo que haber repartido en 3. 2 partes se quedaban para el hijo mayor, el que quedó en casa, y una parte fue la que se le designó al hijo menor, que fue y derrochó y perdió y después regresó con las manos vacías. Es interesante porque muchas veces decimos, es que le dejaba toda la herencia al primogénito. Asumimos cosas que realmente cuando nos ponemos a estudiar nos damos cuenta de que son incorrectas.
Asumimos. El problema nuestro cuando nosotros leemos la Biblia es que automáticamente asumimos saber algo cuando ni siquiera nos hemos dado el tiempo de estudiarlo. En algún tiempo yo asumía que cuando se entregaba la herencia, toda la herencia del primogénito, hasta que me puse a estudiar y me di cuenta de que, ok, espérame, al hijo menor también se le daba herencia, y lo vemos con Abraham, le dio bienes a Ismael, pero la doble porción y toda la riqueza se la dio a Isaac. La Biblia dice que no tenía bendición que darle a Esaú, pero Isaac pudo haberle dado algunos bienes a Esaú, aunque toda la bendición material o la doble porción material que tenía Isaac era para Jacob. Y así lo vemos sucesivamente. Entonces es algo que tenemos que entender, que muchas veces leemos, y como leemos de rapidito y leemos con el entendimiento de yo sé la Biblia, asumimos saber algo cuando es simplemente algo que estamos asumiendo y no es algo que sabemos. ¿Okay? Entonces ahora el líder ejercía autoridad sobre los miembros de la casa. La familia extensa. La familia no se limitaba al modelo nuclear, padres e hijos. Esto es otra de las cosas que en la familia moderna se diferenciaba de lo que era la familia antigua, porque la familia antigua incluía abuelos, tíos, primos y otros parientes. Esa era la familia. Hoy, en el 2025, usted habla de una familia y habla del esposo, la esposa y los hijos en el hogar, y esa es una familia. En el mundo antiguo, una familia, había abuelos, había tíos, había primos, había otros parientes, y también podían formar parte de esclavos, sirvientes o trabajadores, especialmente en contextos agrícolas. Usted se imagina una familia que estaba compuesta por el matrimonio, los hijos, los abuelos, los tíos, los primos, los parientes, los esclavos, los sirvientes y hasta los trabajadores, porque muchos de ellos pasaban a ser como miembros de la familia. La autoridad patriarcal. El pater familias, especialmente en las sociedades greco-romanas, ejercía control sobre todos los aspectos de la vida familiar: las decisiones económicas, las alianzas matrimoniales, la religión doméstica e incluso cuestiones legales. Su autoridad era vista como esencial para mantener el orden y la estabilidad dentro de la casa, lo que se denominaba domus. Había roles definidos. Cada miembro de la familia tenía un rol específico. Las mujeres, aunque subordinadas al liderazgo masculino, desempeñaban un papel vital en la administración del hogar, el cuidado de los hijos y, en algunos casos, la gestión de los bienes materiales. Los hijos estaban sujetos a la disciplina y educación impuesta por el padre, mientras que los esclavos y sirvientes tenían obligaciones laborales que sostenían la economía familiar. Le voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a la Biblia, usted se va a encontrar este modelo, especialmente en la carta de Efesios y también Colosenses, pero más que nada Efesios. Cuando nosotros vamos a Efesios, capítulo 5, se va a dar cuenta que dice el andar de los hijos de Dios, ahí como subtítulo. Y después empieza diciendo al Mesías un modelo para el hogar, pero habla acerca de maridos: amar a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia. Mujeres, así también deben andar los maridos, deben amar los maridos a sus mujeres como sus propios cuerpos. Después habla de las mujeres. Habla de los hijos. Ahora va a entender un poquito más la carta y cómo la estructura Pablo, porque está hablando de lo que es la unión del esposo y la esposa. Habla del esposo, habla de la esposa, después habla de los hijos. Estamos viendo los roles de los hijos. Está hablando de los hijos y de los padres. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Este es el primer mandamiento. Después habla de los siervos. Obedecer a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como al Mesías. En Colosenses, la estructura es similar. Si nosotros vemos aquí
Mujeres, estar sujetas a vuestro marido, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, ser obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no esperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer a todos en todo a vuestros amos. Que en el mundo antiguo, el amo era el mismo que el padre, porque el padre era el amo del siervo. Entonces, vemos la relación. Esposo con esposa, esposa con esposo, padres con hijos, hijos con padres, siervos con los amos, y vemos la relación. Y después dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Se está hablando de una estructura tal como la estamos leyendo aquí, que había roles definidos. Interesante que muchas veces nosotros vemos esos versículos y se utilizan para hablar, no, es que el hombre debe amar a la mujer y la mujer debe someterse a su marido, y cuando nos conviene utilizamos esos versículos, pero están dentro de lo que era una estructura y un orden, cómo se movía la familia en el primer siglo. Y el consejo de Pablo es: ahora ustedes en el Mesías van a representarlo de la mejor manera en su relación, dentro de su matrimonio, dentro de la paternidad, y dentro de cómo tú, hombre, que eres el amo, vas a tratar a tus esclavos y tus esclavos te van a tratar a mí, porque ahora, aparte de tener un lugar en la sociedad, son parte del cuerpo del Mesías. Y cuando lleguen a una sinagoga, tú te imaginas lo que ahora es que un amo tenga que servir a su sirviente porque están dentro de la sinagoga. Era una revolución completa, porque ahora el mensaje era sumamente interesante. Ya no, dentro de la sociedad tienen una función, tienen un propósito, pero dentro del cuerpo del Mesías ahora tienen que verse como hermanos. Los hijos estaban sujetos a la disciplina y a la educación impuesta por el padre, ya lo vimos en las cartas de Pablo, mientras que los esclavos y sirvientes tenían obligaciones laborales que sostenían la economía familiar, y por eso el consejo. Funciones principales de la familia. La familia en el mundo antiguo iba más allá de ser una unidad afectiva. Cumplía múltiples propósitos que eran fundamentales para la sociedad, como la unidad económica. La familia era la base de la producción económica. En las sociedades agrícolas, los campos y los animales eran trabajados por toda la familia, incluidos esclavos o siervos. El bienestar material del grupo dependía de la cooperación de sus miembros. La transmisión de herencia y nombre. La familia era el vehículo para transmitir el patrimonio, el nombre y la continuidad de la línea ancestral. Y eso tenía mucho que ver con el honor. Si una familia era honorable, no había mayor reto que mantener el honor de esa familia. Si una familia había caído en deshonra, ahora se buscaba revertir esa deshonra, que muchas veces no se lograba, algunas sí, algunas veces sí, y traer esa deshonra y convertirla en una familia honorable. No había mayor éxito que los hijos lograran revertir el estatus de deshonra y volverle el honor a esa familia. Y muchas veces lo hacían, algunos entraban al ejército, algunos hacían algunos actos honorables, y de repente el honor de la familia era restaurado, porque no había más cosa mayor en el antiguo mundo que el honor de una familia. Era como decir, esa familia tiene un buen testimonio y donde quiera que ellos hablen es de confiar. Esto era particularmente importante en culturas como la romana y la judía, donde el linaje y la descendencia eran cruciales para la identidad. Religión doméstica. Oiga bien, esto es importante. La familia desempeñaba un papel central en la práctica religiosa. En muchas culturas se realizaban cultos domésticos en honor a los antepasados o dioses familiares. En Roma, por ejemplo, los lares, que eran espíritus protectores del hogar, eran objetos de veneración. Protección y seguridad. La familia ofrecía un sentido de protección física, emocional y social. ¿Ustedes se imaginan que en el mundo grecorromano ellos entendían que la familia ofrecía un sentido de protección física, emocional y social? Ahora piense usted, cuando Pablo está diciendo,
ustedes son parte de la familia de Dios. Y si son parte de la familia de Dios, si son coherederos con los santos, porque han sido adoptados y tienen los mismos derechos y los mismos privilegios, pero también las mismas responsabilidades que los israelitas, para un mundo donde la gran mayoría era esclavos, y ahora decirles, tú tienes una familia, Dios te ha adoptado y tú tienes protección física, tienes una protección emocional y vas a tener una protección social. Por eso el mensaje de Pablo era revolucionario, porque el simple hecho de decirle a todos aquellos que vengan, y si tú eres firme en el convenio a través del Mesías, entonces ahora has pasado de ser un extraño, un extranjero, a ser un conciudadano. Para nosotros somos conciudadanos con los santos, y inmediatamente lo elevamos a un nivel espiritual. Ahora estoy sentado en los lugares celestiales con el Mesías, y tengo poder, y tengo autoridad. Para el primer mundo tengo estatus. Algo bien diferente. Nosotros pensamos en el contexto espiritual. ¿Qué gano? Ahora tengo poder, ahora tengo dones, ahora tengo cosas. El mundo antiguo, ellos decían, tengo un estatus por ser parte de la familia de Dios. Algo bien diferente. Algo bien diferente. Muchas veces nosotros nos centramos en la espiritualidad, pero nos desvía un poquito del verdadero significado, que es que somos parte de la familia de Dios. La familia era el refugio donde los miembros podían sentirse amparados en un mundo lleno de peligros externos, guerras y desastres naturales. Significado de la familia en términos culturales y sociales. La familia era como un microcosmos de la sociedad. En muchas culturas antiguas, la familia era vista como una versión en miniatura de la sociedad en general. Por ejemplo, en la filosofía confuciana, la armonía familiar era considerada la base para la armonía en el gobierno y la sociedad. La reputación de una familia era de suma importancia. Las acciones individuales de los miembros podían traer honor o deshonra al grupo entero. Esto influía en cómo se tomaban las decisiones de los matrimonios hasta las alianzas comerciales. La familia como fuente de identidad. En el mundo antiguo, las personas se identificaban principalmente por su pertenencia a una familia o clan. Los nombres, títulos y linajes eran esenciales para determinar la posición social, los derechos y las responsabilidades. La comparación de diferentes culturas. En el antiguo cercano oriente, las familias en las culturas mesopotámicas, como la siria o la babilónica, era también una unidad económica y social clave. Los contratos matrimoniales y las leyes, como el Código de Hammurabi, regulaban las relaciones familiares, asegurando la estabilidad social. En el judaísmo, en la tradición hebrea, la familia tenía un profundo significado teológico. La descendencia y la preservación del linaje eran vistas como parte del pacto de Dios con su pueblo. La genealogía, como se ve en las Escrituras, era una manera de demostrar el cumplimiento de las promesas divinas. En el mundo greco-romano, el pater familias era la figura central en Roma, mientras que en Grecia, la familia oikos también era clave para la organización social. Las mujeres eran responsables del hogar, aunque con roles y derechos restringidos. En la Biblia, la familia es una institución fundamental que refleja la relación de Dios con su pueblo. Por ejemplo, se utiliza la imagen de Dios como Padre para describir su amor y cuidado hacia los creyentes. También se resalta la importancia de la enseñanza en el hogar, como Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, donde se instruye a los padres a transmitir las leyes de Dios a sus hijos. En el Nuevo Testamento o en los escritos del primer siglo,
Se eleva el significado espiritual de la familia al hablar de la iglesia o la congregación como una familia de creyentes. Yeshua también redefinió los lazos familiares al señalar que quienes hacen la voluntad de su Padre son su verdadera familia. ¿Por qué? Porque ya vimos que el Padre era el responsable y los hijos tenían que hacerse obedientes a las instrucciones del Padre. Y en este caso, Mateo 12 dice, pero respondiendo él, vamos a ver aquí. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lógicamente, Yeshua está usando una analogía. Son de las cositas que a veces tenemos que entender en el lenguaje, porque Yeshua no estaba diciendo, aquí está mi madre, sino está diciendo, mi familia está aquí. No estaba negando a su madre y a sus hermanos afuera, sino estaba diciendo, los que hacen la voluntad de mi Padre. Él no está diciendo los que hacen mi voluntad, sino los que hacen la voluntad del Padre, el Pater Familias, el Padre de la familia del reino, el soberano. Esos son, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En un sentido de que esa es la familia. No es un sentido literal, sino es un sentido alegórico. Porque Yeshua, no somos la madre de Yeshua, no somos la hermana. No, las mujeres no son el hermano, mas sin embargo Yeshua miró a la multitud y dijo, este es mi hermano, mi hermana, mi madre. Alegorías. Es como cuando dice la esposa, alegoría. Ya usted entiende lo demás. La familia en el mundo antiguo no solo era una unidad social, sino también económica, política y religiosa. Su forma y función estaban profundamente entrelazadas con los valores y sistemas de la época. Aunque la noción de la familia ha cambiado con el tiempo, los principios de estabilidad, protección, enseñanza y transmisión de valores siguen siendo esenciales. En el contexto bíblico, la familia se presenta no solo como una estructura terrenal, sino como una metáfora de nuestra relación con Dios y su propósito eterno para la humanidad. Y aquí están los recursos nuevamente de donde salió este resumen. Si nosotros leemos aquí, la conexión entre la familia y los dioses en el mundo grecorromano estaba profundamente entrelazada entre la religión, la política y la vida cotidiana. En estas sociedades, la familia no solo era una unidad social y económica, sino también una institución religiosa, la familia, institución religiosa, donde el culto doméstico jugaba un papel crucial. El hogar era como un espacio sagrado, y por eso el mensaje de Pablo era un mensaje contracultural, porque ahora está diciendo, mensaje de Pablo está diciendo, el hogar como un espacio sagrado. En las culturas griegas y romana, el hogar era considerado como un espacio sagrado, donde se rendían culto a los dioses domésticos. Cada familia tenía su propio conjunto de rituales y prácticas religiosas. ¿Alguien tiene por ahí un micrófono abierto? Ok, continuamos. Barba, cachetito, otro ojo. Gracias, Aarón. ¿No es aquí? Gracias por los comentarios, Aarón. Muy amable. Ya se fue. Ah, ok. Solo viene a molestar. Ok. En las culturas griegas y romanas, el hogar era considerado un espacio sagrado donde se rendía culto. Creo que se metió otra vez a la boca.
Pero no se ve aquí, amor. Ven, Ok. ¿cuál es una falta de respeto? ¿Es lo puedes sacar? Sí. Oh, le puse el nombre de... Ahorita. Ok. Chécalos por ahí, please. Ya lo chequé. Ese se fue. Lo que no tenga cuando estaba sacando todo. Sí, che, tiene una P ahí. Ok, vamos a continuar. No vamos a Continuamos, por favor. continuamos. Sí. En las culturas griegas y romanas, el hogar era considerado un espacio sagrado donde se rendía culto a los dioses domésticos. Cada familia tenía su propio conjunto de rituales y prácticas religiosas. Ok, no voy a arruinar la grabación. Vamos a seguir aquí. Aquí que sigan con su rollo. ¿Okay? Con su propio conjunto de rituales y prácticas religiosas que reflejaban la conexión entre los dioses y los asuntos familiares. En Grecia, los Estias, diosa del hogar, y el fuego del hogar eran centrales en la religión doméstica. No te va a servir. El altar Estia estaba en el corazón de cada casa y simbolizaba la unidad familiar. Porque está jumping all around. Ok, Ahora se pone otro nombre. se va Alexis y si sigue alguien hablando lo saco. Ahora se... There's too many people. Mío. Voy a cerrar Zoom y voy a continuar en Facebook, ¿ok? Voy a ver cómo le hago para toda esta locura. En Grecia, las Hestias, diosa del hogar y el fuego del hogar eran centrales en la religión doméstica. El altar de Hestia estaba en el corazón de cada casa y simbolizaba la unidad familiar. Déjenme compartir. Las ceremonias familiares como los nacimientos, bodas y muertes involucraban ofrendas a los dioses y los antepasados. En Roma, los lares, espíritus protectores del hogar, y los penates, dioses del almacén y la provisión, eran venerados regularmente. El pater familias era el sacerdote principal en el hogar y dirigía los rituales religiosos para garantizar la protección y prosperidad de la familia. El culto doméstico y los ancestros. La religión doméstica no se limitaba solo a los dioses principales, sino que también incluía el culto a los ancestros. La memoria y la veneración de los antepasados reflejaba la importancia de la continuidad familiar en el mundo greco-romano. En Grecia, las ceremonias funerarias aseguraban que los espíritus de los muertos recibieran la atención adecuada para no convertirse en amenazas para los vivos. Los muertos eran percibidos como protectores de la familia y se les ofrecían sacrificios en ciertas festividades como el Genesia. En Roma, durante la Parentalia, una festividad romana, se ofrecían sacrificios y banquetes a los espíritus de los antepasados. Este culto reafirmaba la conexión de los vivos con el linaje familiar y con los dioses.
La relación entre la familia y el Estado a través de los dioses. En el mundo greco-romano, la familia era vista como el microcosmos de la sociedad y el Estado. Las prácticas religiosas domésticas se extendían a los niveles más altos de la política. El pater familias era considerado un reflejo del poder del gobernante en el Estado, con funciones religiosas similares. En Roma, la religión estatal a menudo era era una extensión de las prácticas familiares. Por ejemplo, el emperador asumía el papel religioso de pontifex máximo o máximo pontífice. Ahí es donde viene después en la religión católica. Ahora el máximo pontífice, porque el emperador era el que tenía ese papel, reflejando el rol del pater familias en la sociedad. Se promovía la veneración de los dioses protectores del Estado como Júpiter en paralelo a los lares y penates en el hogar. En las culturas greco-romanas, la familia estaba protegida por varios dioses que representaban valores y roles específicos dentro del hogar. En Grecia, Hera, como diosa del matrimonio, aseguraba la estabilidad de las uniones matrimoniales. Zeus, el dios supremo, protegía los juramentos matrimoniales y las alianzas familiares. En Roma, Juno, equivalente a Hera, protegía el matrimonio y la fertilidad. Venus, como diosa del amor y la fecundidad, también jugaba un papel importante en la continuidad de la familia. El ideal de la familia como pilar de la moralidad. La familia era vista como una institución moral y religiosa en la que los dioses supervisaban las conductas, tanto en Grecia como en Roma. La devoción filial, pietas, era una virtud cardinal. Este concepto incluía no solo la obediencia y respeto hacia los padres, sino también hacia los dioses. La ruptura de los deberes familiares, como el adulterio o la falta de respeto hacia los padres, no solo era vista como un problema social, sino también como una transgresión contra el orden divino. Y entonces, aquí tenemos este politeísmo y la sociedad de Atenas de Parker Roberts. Este libro analiza en detalle la religión romana, incluyendo el papel del culto doméstico en la familia y su conexión con el Estado. El libro de Religiones de Roma, de Bear Mary, profundiza el significado de la familia en el mundo romano, incluyendo sus dimensiones religiosas y sociales. El libro de The Family in the Ancient Rome, de Rawson Beryl, examina las prácticas religiosas y el culto a los ancestros en la antigua Grecia, con énfasis en su impacto en la familia. El libro de Greek, El Camino de la Muerte de Grecia, explora la religión y las instituciones sociales, incluida la familia, y cómo estaban integradas en la vida ateniense. Interesante, porque si nosotros leemos este libro, nos vamos a dar cuenta de que está hablando de cómo se miraba la familia en la sociedad greco-romana. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con eso? Porque Efesios habla de ello. Revelaciones habla de: vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿Okay? Entonces, fíjese lo que dice esta partecita de aquí. No lo voy a leer todo, pero solamente para que veamos. Y disculpe la interrupción de toda esta gente aquí. Lo bueno que el micrófono estaba cerrado y los que están en la transmisión no escucharon nada de las loqueras que estaban por aquí. Los matrimonios judíos, según las fuentes rabínicas, muestran muchas similitudes formales con las prácticas griegas y romanas. Ahora es por qué le estuve leyendo todo esto. El matrimonio era un contrato entre familias. Se efectuaba en 2 etapas: los esponsales o adquisición de la novia, y la boda propiamente dicha, llevar a la novia al hogar del marido. Los esponsales tenían fuerza legal de matrimonio y solo podía romperse por divorcio. Eso quiere decir que el esponsal era la adquisición de la novia. Todavía no se casaba. Era como un compromiso, pero literalmente, aunque no vivieran juntos, ya se consideraban esposo y esposa, marido y mujer. Y solamente se podía disolver a través de un divorcio. Entonces, ahora, cuando dice que
que estaba comprometida, María o Miriam estaba comprometida con Joseph, con José, en la mente judía y en la estructura de la familia, era como si ellos ya se hubieran casado. No estaban viviendo juntos, pero ya estaban casados. Y esa unión solo se podía romper a través de un divorcio. Eso ahora tiene sentido porque dice José no quería difamarla porque se tenía que divorciar de ella y él tenía que presentar un caso legal del por qué se tenía que divorciar, porque ya no era de que estamos comprometidos, pero siempre la boda ya no se va a efectuar. No, ya eran marido y mujer, aunque todavía no se consumaba el matrimonio, porque tenían que llegar a la jupa y tener la relación para consumar ese matrimonio. Pero en la mente hebrea, en la estructura de una familia, José y María eran esposos. Un detalle interesante que muchas veces se nos pasa de frente. Este libro, El mundo grecorromano de la era del Nuevo Testamento. Los padres someten el carácter aún más maleable de sus hijos a lo que les hará bien. Déjenlos llorar y luchar como quieran. Los envolvemos con fuerza para que sus cuerpos, aún inmaduros, no se deformen en lugar de crecer erguidos y altos. Luego inculcamos cultura liberal mediante el terror si se niegan a aprender. Esto lo dijo el filósofo Séneca, que prácticamente es lo mismo que va a decir Pablo. Esposas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no provoquen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a lo que son sus amos terrenales, no sirviendo a los ojos como a los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo al Señor. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Efesios 6:4. Proverbios, instruye al niño en el camino que debe seguir, y cuando sea mayor no se apartará de él. Podemos aprender mucho sobre cómo era vivir en el siglo I a partir de la vida privada de la gente de esa época. En este capítulo consideraremos la naturaleza de la familia, los lugares que ocupan las mujeres y las actitudes hacia las mujeres, la importancia que tiene para las familias del primer siglo, la educación de los niños. Buscaremos responder preguntas como: ¿qué significó el matrimonio para ellos? ¿Qué formas tomó el matrimonio? ¿Cómo se relacionan los esposos y las esposas entre sí y con sus hijos? ¿Cómo y por qué terminaron los matrimonios? ¿Qué lugar tenían las mujeres en las ciudades de Roma? ¿Qué lugar en las iglesias de los creyentes? Finalmente veremos las actitudes y prácticas educativas entre judíos, griegos y romanos de esa época, y cómo ayuda a iluminar el Nuevo Testamento o el primer siglo. Así que hay mucho trabajo, hay muchas cosas por estudiar. Bajo el dominio romano, solo ciertos matrimonios tenían valor legal. Solo cuando ambos cónyuges eran ciudadanos romanos se podía formar normalmente un matrimonio legal, un marimonium. A finales de la República, la forma más común de matrimonio legal era aquella en la que la esposa no estaba bajo la autoridad completa de su esposo. En cambio, su padre siguió siendo su tutor legal, como el padre de la mujer era el tutor legal de la esposa. Como resultado, ella no pertenecía a la familia de su esposo y por lo general recuperaría su dote si el matrimonio terminaba. Era una forma de proteger a la mujer. Esta forma de matrimonio sin la mano dio a las mujeres romanas más independencia de la que jamás habían conocido, y considerablemente más que las mujeres griegas durante la mayor parte de la historia. Otros matrimonios fueron informales, no regidos por la ley romana. Esto no significa que Roma considerara inmorales tales uniones, solo que el gobierno no les ofreció protección legal. Los niños nacidos de un matrimonio informal eran ilegítimos y tomaron su estatus de la madre. En la práctica, esto significaba que el padre no tenía derechos legales sobre ellos. Tenía que haber una adopción. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo. Estructura familiar. Las características más significativas de la casa romana
la familia, la casa romana era considerada familia. Ahora usted sabe por qué al César se le consideraba el pater familia, porque Roma, el imperio romano, se miraba como una gran familia. Y el César era el pater familia. Pablo viene y dice, no es César el padre de la familia. César es el padre de la familia en su imperio, pero hay un Dios soberano que te ha dado la potestad ahora a ti de ser parte y miembro de su familia. Tienes mejores privilegios y tienes mejores promesas. Así que el mensaje contracultural es, ¿tú quieres seguir perteneciendo a la familia del César o quieres ser parte de la familia de Dios? Lea las cartas desde esa perspectiva y ahora usted va a ver que se puede entender un poquito mejor el lenguaje. Solo el pater familias podía poseer propiedades sobre el derecho romano. Su poder estuvo inquebrantable hasta la muerte. La casa romana o la familia normalmente estaba compuesta por un marido, la mujer, hijos solteros, esclavos, libertos y clientes. Una fotografía de una recreación de una villa romana en la figura 12.1. Para ver la figura tengo que ir al libro. Y aquí nos dice que esta es la casa. La recreación de una villa romana en el primer siglo. Esto es prácticamente una mansión, pero era el lugar donde vivía una familia, porque acuérdese que estaban los esclavos, estaban los siervos, estaban los hijos, y esta es la recreación de una villa romana en el primer siglo. Esa es la imagen que está diciendo aquí. Una recreación de una villa romana. La bigamia era ilegal, con aparentemente pocas excepciones. Los hijos establecen sus propios hogares cuando se casan. En el siglo I, antes de la era común, el orador romano Cicerón describió la unidad familiar como una pareja casada e hijos, hermanos y primos formaron sus propios hogares como colonias de la casa de sus padres. Sin embargo, aunque la generación más joven vivía bajo un techo diferente, todavía estaban bajo la autoridad legal de su padre como familia. Las familias eran grandes. La familia romana tendía a ser pequeña en todos los niveles sociales. Pocas familias tuvieron hasta 3 hijos que sobrevivieron a la infancia. Muchos morían. Los epitafios de las familias de clase baja rara vez registraban más de 2 niños. Las inscripciones de entierro también mencionan una serie de familias monoparentales. Solo se menciona a uno de los padres en la inscripción. La frecuencia de los divorcios y la muerte prematura de uno de los padres debe haber dado lugar a nuevos matrimonios frecuentes y por lo tanto a hijastros y familias mixtas. Los abuelos no parecen haber sido prominentes en la familia romana debido a una esperanza de vida más corta que en los tiempos modernos. O sea, morían más jóvenes. Debemos comprender que las estructuras familiares occidentales modernas difieren considerablemente de las antiguas. Aunque podemos hablar de una familia nuclear romana, esto se refiere más a que los arreglos de vivienda que a la naturaleza de la familia en su conjunto. El pater familias tenía muchas más influencia sobre todos los miembros de su familia extendida. ¿Okay? Y ya usted está entendiendo el concepto, no se lo voy a leer todo. Si usted quiere este libro, yo se lo puedo facilitar. Tanto los matrimonios romanos como los judíos eran arreglados típicamente por los padres de los futuros cónyuges, a veces con la ayuda de estos últimos. Los matrimonios se concertaron por el bien de toda la familia. Un padre de las clases altas tomaba en cuenta los beneficios sociales y económicos que traería una alianza con otra familia. También consideró la idoneidad de los futuros cónyuges entre sí. Entre las clases bajas, las alianzas sociales difícilmente pudieron haber sido un factor importante. En este caso, el énfasis habría estado en encontrar un cónyuge adecuado para el hijo o la hija. La fidelidad a la relación y la armonía dentro del matrimonio eran ideales. Además, la necesidad de criar hijos para continuar la línea familiar, que consideró una obligación básica en ausencia de evidencia. En contrario, parece probable que los padres creyentes también arreglaran el matrimonio de sus hijos. Entonces, si nosotros vamos aquí
y le ponemos familia en lo que es la Biblia, usted se va a dar cuenta ahora todos los versículos que tienen que ver con familia. Si nosotros vamos a los versículos que tienen que ver con los escritos del primer siglo, usted se va a dar cuenta de que ahora vamos a entender un poquito más a qué se refiere. Le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Cuando le dijeron, se va a llamar Johanán, se va a llamar Juan, porque el padre se llamaba Zacarías, y nadie en la familia de los Coanim tenía el nombre de Johanán. Entonces era raro que se le pusiera un nombre que no siguiera el legado de la familia. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por ser la casa de la familia de David. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora está diciendo que la promesa de Abraham va a alcanzar a todas las naciones de la tierra. Lidia, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Esta mujer llevó a toda su familia. Así que hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque entre hermanos tenían que ayudarse, y ahora Pablo está diciendo en Gálatas, hagamos el bien, especialmente a los que son nuestra familia en la fe. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y la tierra. ¿Ve? So, ¿qué podemos ver aparte de todo esto? Vamos, déjenme ver qué más hay aquí. En los evangelios, a menudo se consideraba que el grupo del parentesco, esto ya lo leí aquí. ¿Cómo se comportan los parientes? Tanto los éticos grecorromanos como los moralistas judíos defendían y promovían normas claras sobre cómo debían comportarse los parientes entre sí. Esto sigue siendo muy relevante para los creyentes que se consideran parte de la familia de Dios, pues los autores de los escritos del primer siglo promueven dentro de la congregación precisamente esta misma ética. En primer lugar, los parientes, que son especialmente los hermanos, deben mostrar solidaridad y cooperar en la consecución de objetivos y bienes que promuevan el progreso de cada hermano individualmente y de la familia en su conjunto. Aunque una persona compita poderosamente por esos bienes con personas ajenas a la familia extensa, no hay lugar para la competencia o la división dentro de la familia, pues tal comportamiento erosionaría la fuerza de la unidad y la viabilidad de la familia. Pregunta: ¿será que nosotros no hemos entendido realmente lo que es ser parte de la familia de Dios? Porque en el primer siglo sabían que dentro de una familia no había competencia. Dentro de una familia se ayudaba a los hermanos y a los miembros a alcanzar los objetivos. Se luchaba en pro de esa familia. Muchas veces nosotros decimos somos parte de la familia de Dios. Pero nos peleamos entre sí, anhelamos lo que otro tiene, estamos constantemente con las luchas, con las peleas, pero somos parte de la familia de Dios. En el primer siglo, nuestra actitud hubiera sido vista como una actitud de vergüenza que ha traído vergüenza colectiva a la familia por nuestras acciones. En el 2025, la mentalidad es que podemos ser parte de la familia, pero estar luchando, estar teniendo celos, estar teniendo contiendas. Y el mismo Jacobo dijo, pero si tenéis celos y contiendas entre vosotros mismos, cuidado, y no sea que os consumáis. Porque esa sabiduría no es terrenal, sino no es del cielo, sino es terrenal, diabólica y hace daño. Póngase a pensar, porque todas estas cosas que estamos estudiando, ahora las vemos a la práctica y podemos decir, realmente nos estamos comportando como lo que la Biblia dice, que somos miembros de la familia de Dios. En una familia
pensamos diferente, pero si hay un problema, nos ayudamos y siempre salimos adelante. En la familia de Dios en el 2025 somos familia de Dios, pero si alguien te ataca, yo lo ataco, yo te ataco con él, y si alguien te quiere hacer daño, yo me uno y te hacemos daño juntos. Y es lo que vemos. ¿Por qué? Porque quizás no hemos entendido lo que significa realmente ser familia de Dios. Esto no quiere decir que vamos a pensar igual, que vamos a ver las cosas igual, que vamos a manejar las cosas igual, pero en el respeto y el honor de la familia que es de Dios, debemos ver cómo conciliamos nuestras diferencias y cómo nos respetamos los unos a los otros, porque de lo contrario estamos trayendo vergüenza a la familia de Dios. Hablamos libremente de la rivalidad entre hermanos como un fenómeno natural, pero esa rivalidad se consideraba un gran mal en el mundo clásico, contra el que había que protegerse completamente o desactivarlo antes posible. ¿Ve? La rivalidad entre hermanos como un fenómeno natural, nosotros lo vemos, pero en el mundo clásico, en el mundo del primer siglo, eso era un mal. Era un gran mal y había que desactivarlo lo más antes posible. En segundo lugar, existe un alto grado de confianza entre los miembros de un grupo de parentesco, pero se desconfía de las personas ajenas a él, a menos que las circunstancias demuestren lo contrario mediante una larga prueba de su carácter. Esto está directamente relacionado con la ética de la cooperación entre parientes, pero de la competencia fuera del grupo de parentesco. En tercer lugar, las relaciones de parentesco debían caracterizarse por la armonía, el acuerdo y la unidad, un estado que se manifestaría en el compromiso común con los mismos ideales. El hecho de compartir una religión común y el reparto de los recursos, la unidad de los parientes alcanzaba su máxima expresión en su actitud hacia la riqueza. Ahora entendemos por qué Hechos capítulo 2 nos habla de cómo se comportaba la familia de Dios. Hechos capítulo 2, cuando viene la gran multitud, el sermón de Pedro, 3,000 aceptan el mensaje. Inmediatamente nos dice el versículo 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Usted se imagina lo que es un grupo de 3,000. Y luego dice: se dedicaban continuamente a la enseñanza de los discípulos, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Ahora están actuando como una gran familia. Están juntos y todas las cosas las tenían en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todo, según la necesidad de cada uno. ¿Por qué? Porque estamos leyendo en este documento que dice: era un estado, manifestaría el compromiso común con los mismos ideales, el hecho de compartir una religión o las mismas creencias en común y el reparto de los recursos. Por eso dice: vendían sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de aquellos a los que iban siendo salvos. Ese pasaje solamente ahí nos debería de poner a pensar a cada uno de nosotros, porque hemos visto cómo funcionaba la familia. Y estamos viendo cómo se comportaba la familia de los primeros creyentes.
Dice que ellos tenían las cosas en común, oraban unánimes, partían el pan con alegría y sencillez de corazón y vendían sus cosas para suplir la necesidad de los demás. Con esto yo no quiero decir que ahora usted venda sus cosas para darle al que no tiene, pero sí la manera de ver los unos por los otros en lo que sea, dentro de lo que sean nuestras posibilidades. Respetarnos, porque somos parte de la familia de Dios. La Biblia lo dice claro, pero realmente estamos entendiendo lo que es y cómo funciona una familia. O estamos viendo a través de el lente moderno. Mi familia es yo, mi esposa y mis hijos, esa es mi familia. Mientras ellos estén bien, no importa nada de lo demás. Ese es el pensamiento moderno. Pero mi esposa, mis hijas, yo, somos una familia, pero somos una parte de una gran familia. Tenemos una familia local, que es la congregación, en donde más familias se unen y ahora somos la familia de Asamblea Berea, que es el conjunto de más familias en las cuales deberíamos cuidarnos, protegernos y ver los unos por los otros, que lo hemos hecho. Después tenemos una familia aún más extendida, en donde ya podemos ver que hay diferentes familias, la familia de Roca Eterna, la familia de aquí, la familia de allá, en donde nos unimos y ahora podemos decir está la familia de los del camino, donde estudiamos juntos, como una gran familia. Nos ayudamos, nos proveemos de recursos y estamos viendo por la unidad de los unos por los otros. Pero después tenemos una familia aún mayor, que es todos aquellos que tienen la misma fe. Y debemos actuar lo mismo con todos. Pero nos hace falta mucho más por aprender. A veces creemos que necesitamos estar de acuerdo en todo para caminar. Pregúntese. Yo lo veo y mi esposa y yo hablamos de estos temas bien seguido. En el matrimonio, el esposo y la esposa no son iguales, no piensan iguales, ven las cosas diferentes. Ahora tenemos dos opciones. O trabajamos con las diferencias en pro del matrimonio y del hogar para caminar y para ir en felicidad, en alegría y en excelencia. O nos matamos el uno al otro en nuestras diferencias y hacemos de un matrimonio un infierno y termina muchas veces hasta en divorcio. ¿Qué hacemos la mayoría? Trabajamos con nuestras diferencias para que el matrimonio vaya adelante. Y tenemos 5, 10, 15, 20, 25 años casados porque hemos decidido que aunque somos diferentes, vamos a trabajar juntos porque es lo que nos conviene. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo si somos parte de una gran familia de Dios? Hoy yo le he hablado acerca de cómo se miraba la cosmovisión de la familia. No entramos en lo que era la religión de la familia en Roma, porque ya eso lo veremos más después. Y ¿qué más le puedo decir? Tenemos mucho que aprender. Todavía tenemos mucho por estudiar y de verdad que cada vez tenemos que darnos cuenta de que muchas de las ideas preconcebidas que tenemos de la Biblia no están del todo correctas. Tenemos mucho que reevaluar, tenemos mucho que meditar, tenemos mucho que pensar, porque a veces no importa solamente saber la información, sino cómo la llevamos a práctica. Y en este caso, siendo parte de la familia de Dios, muchos de nosotros fallamos de muchas maneras. Así es que familia, regresamos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo juntos. La próxima semana el link de Zoom será más restringido para que solamente los que de verdad quieran estudiar puedan entrar. Y yo bendigo a todos estos loquitos que entraron a hacer este mal. Que el Señor los bendiga. Que el Señor toque su corazoncito y les muestre un poquito de su amor. ¿Ok? Pero muchos de los que están ustedes en la transmisión en Facebook y en YouTube no se dieron cuenta. Pero hubo un caos por un momento aquí en Zoom. Tuve que cerrarlo. Tuve que cerrar completamente el Zoom y ya para la próxima semana pondremos algunas precauciones para que esté un poquito más seguro y no entre esta bola de locos a decir tontera y media y a no solamente faltarme el respeto a mí. No me importa, a mí me puede faltar el respeto todo lo que quiera, pero no le falte el respeto a mis hermanos que se conectan a estudiar. Hay mujeres honorables, está mi esposa y está otras mujeres y el que usted entre a decir barbaridad y media
Solamente demuestra la clase de hombre que es usted. Tenga respeto por las mujeres. A mí dígame lo que quiera. A mí dígame cachetón, pelón y las cosas que me dijeron. Pero a las mujeres me las respeta. Solamente eso le voy a decir. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga. Que el Eterno les guarde. Shalom, familia. Bendiciones. Shalom. Suscríbete a nuestro canal Masterclass Ministries en YouTube y en Algo Nuevo para ti TV en Facebook. No olvides regalarnos un like y dejar tu comentario para que nuestro contenido tenga más alcance.